están? Buenas noches a todos, a cada uno de los oyentes que está escuchándonos hoy en el ciclo de conferencias catárticas Open Living, en el capítulo 6, ¿no? En este capítulo que está orientado a los desafíos y oportunidades en contexto de pandemia, ¿no? Acá auspiciado sin lugar a dudas por Atkin y Catártic, como vuelvo a repetirles, ya pasaron 5 capítulos anteriormente, donde vimos un poco lo que es emprendedurismo, charlamos acerca de empresas B, de repensar el negocio y las finanzas en época de pandemia. Y bueno, hoy en el capítulo 6 estamos en presencia de José Guillermo Godoy, que es fundador y presidente de la Fundación Federalismo y Libertad, es abogado, especialista en toda la cuestión política y social. Así que te doy la bienvenida y agradecerte tu participación, José, acá totalmente abierto en esta charla, en este capítulo 6, que se denomina la Think Tank to Watch, ¿no? Desafío y oportunidad en contexto de pandemia. ¿Cómo estás vos, José? ¿Todo bien? Bien, Marcelo, gracias por la invitación y felicitaciones por la iniciativa. Así que me alegra mucho estar Buenísimo. acá. Muchísimas gracias. Y bueno, para empezar un poco, ¿no? El puntapié de presentarte, de ahondar un poquito más en quién sos vos, en cómo llegás a esto de federalismo y libertad, un poco de tu trayectoria, ¿no? En esto de la think tank. Así que totalmente abierto para que te escuchemos. Bueno, yo soy abogado como todo el mundo, pero nunca ejercí la profesión. Un año antes de graduarme ingresé a trabajar en una fundación educativa que se llama actualmente, sigue existiendo, claro, Junior Achievement. Es una fundación de educación emprendedora. Trabajé como director de la sede de Tucumán 5 años. Antes de eso, incluso y en paralelo, siempre por una cuestión de hobby, me gustaba mucho la historia, la política, estuve involucrado a centros de estudio, centros de pensamiento, y a fines del 2012, después de un proceso largo, tomé la decisión de, junto a un grupo de jóvenes y un amigo que se llama Manuel Guisone, de fundar un centro de estudios de temas de políticas públicas. O sea, eh, me di cuenta que era lo que me gustaba, pero sobre todo me animé a hacerlo. Digamos que también es todo un proceso. Muchas veces a uno le cuesta descubrir su deseo, ¿no? Su vocación, pero también le cuesta, y a veces más, decidirse a hacerlo, ¿no? Por lo que fuera, ya sea por motivos sociales, familiares, por lo que fuere. Entonces, para mí fue un proceso difícil descubrir qué quería hacer, y después también otro proceso muy difícil, decidirme a dedicarme a esto. Y eso fue a fines del 2012 que presentamos la Fundación Federalismo y Libertad, a la que estoy dedicada casi a tiempo completo. Y bueno, ya la fundación va a cumplir a fin de año 8 años de vida, y estamos con permanentes actividades. De hecho, me acabo de desocupar de un conversatorio que tuvimos con el embajador de Taiwán, ¿no? En un ciclo que tenemos sobre la experiencia de COVID en el mundo, y reunimos a varios embajadores. Así que bueno, es una tarea que a mí me apasiona mucho. Creo sí que es importante. O sea, yo lo que noto muchas veces en los jóvenes es una incapacidad de conocer su deseo, conocer lo que quieren hacer, a qué se quieren dedicar. Muchas veces toman caminos por inercia. Bueno, a mí también me pasó. De hecho, me gradué de una carrera equivocada, que es la abogacía, que no. Pero yo noto más cada vez que hay una resignación en la búsqueda de lo que a uno le gusta hacer. Y por eso a mí me parecen importantes todas estas proliferaciones de actividades que hay para conocerse a sí mismo, para liderar grupos, para potenciar habilidades, ¿no? Porque la clave para potenciar habilidades y para mejorar es que uno pueda conectarse con actividades que le gustan hacer, ¿no? Que le salen naturalmente a hacer,
bien, y bueno, y entonces por eso yo soy partidario siempre de, no solo del psicólogo, sino también del coach, además del psicólogo, ¿no? Me parece que ayuda. Genial, espectacular lo que decís esto, ¿no? De un poco el coach, este entrenador, ¿no? Que te va guiando, que a veces perdemos el rumbo y se nos hace un poco complicado volver al eje, ¿no? Me encantó esto de que mencionaste, me recibí de algo que quizás no era lo que buscaba. Bueno, ¿qué querías hacer? ¿Qué era lo que te hubiera gustado descubrir? Decir, bueno, esto era lo que quería hacer desde los 18 años antes de estudiar abogacía, o sea, la carrera en Bueno, sí. claro, a mí lo que me salía natural en la primaria, en el secundario era estudiar historia, hablar de ciencias políticas, me iba bien en la geografía, en todas esas materias. Pero bueno, cuando yo terminé el secundario, que si quería ser profesor de historia, bueno, pensaba que con eso no iba a poder vivir, entonces me anoté en la carrera de Derecho. Y entonces de Santiago del Estero me fui a vivir a Tucumán. Y cuando uno se va a vivir a otra provincia y los padres hacen un enorme sacrificio para mantenerte, y que te dediques solamente a estudiar, yo sentí una enorme presión de que no podía hacer otra cosa más que recibirme. Entonces yo me dediqué 5 años a tratar de terminar la carrera, de no hacer otra cosa que eso para cumplir, digamos, de alguna manera el mandato familiar. Pero en el medio me di cuenta ya que la profesión no era lo mío. De cualquier manera, el progreso en el conocimiento de uno mismo no es regular. Uno tiene idas y vueltas, retrocesos, contradicciones de distinto tipo. Entonces yo me gradué sabiendo que no quería recibirme. A los 2 años intenté trabajar en derecho, me di cuenta que era lo peor que me había pasado, que era una cosa que no entendía nada. O sea, entonces, al principio le cuesta tomar la decisión porque uno piensa en el tiempo que ha invertido para la profesión, uno piensa en una serie de cosas y bueno, y ahí está la presión social, la presión familiar, los amigos, de qué voy a vivir. Entonces, yo creo que hay que ser valiente porque hay que pensar de que el tiempo lastimosamente pasa muy rápido y que uno tiene que tratar de ser feliz, y para ser feliz uno tiene que trabajar en lo que le gusta. Ahora, hay actividades y actividades. Bueno, hay algunas actividades que uno piensa que no pueden ser sustentables económicamente, como le puede pasar a una persona que quiere ser, no sé, artista, actor en teatro, músico, y entonces dice, bueno, ¿cómo voy a vivir de esto? O se arma su emprendimiento de algo que no es muy típico. Estamos como en sociedades muy tradicionales en el norte, entonces hay como, están etiquetadas están como establecidas qué tipo de carrera uno puede hacer, desde abogado a trabajar en un banco, puede trabajar en el campo, y bueno, hay el comercio, hay como un universo medio limitado. Y cuando uno se sale de esos moldes, tiene por un lado indirectamente una cierta presión social misma, o sea, uno mismo se autopresiona de alguna manera y dice, bueno, pero ¿cómo me voy a presentar? ¿Cómo voy a transmitir a qué me dedico? Bueno, una serie de dudas, pero yo creo que vale la pena lanzarse a hacer lo que a uno le gusta. Y yo terminé de cerrar la idea en una charla que hicimos una vez con unos emprendedores en la fundación donde yo trabajaba antes, que Junior Achievement, que normalmente reuníamos a empresarios que cuenten su historia de vida y también a personas que habían sido exitosos con su actividad. O, exitoso quiere decir que hacían lo que les gustaba, es el concepto de exitoso. No significa que tengan dinero, no significa nada, simplemente que personas que les iba bien. Y un artista dijo en un momento, no presten atención, no piensen cuando descubren su deseo y quieren hacer algo, no piensen en el mientras tanto, porque uno piensa, bueno, si yo dejo mi trabajo y me largo de cero a hacer esto, ¿de qué voy a vivir en el mientras tanto? Y él dijo, no piensen en eso, simplemente láncense, lárguense a hacerlo, tomen el riesgo y van a ver cómo eso
de alguna manera misteriosa se resuelve. Y eso me pasó a mí en parte. Y cuando compartí la experiencia con algunos empresarios, me acuerdo de un empresario que tenía una empresa de colectivos acá en Tucumán. Él me dijo, bueno, pero eso le pasa a muchos emprendedores. Yo, en el caso de él, le decía, yo creo, soy creyente y para mí es algo místico, de que se resuelve algo y uno no sabe por qué en ese proceso de saltarse a cumplir su sueño. Pero bueno, yo creo que no soy creyente, sino me defino más como agnóstico, que cuando uno se conecta con el deseo y le pone mucha pasión, sus capacidades se potencian, su energía de alguna manera toma otra dimensión y atrae y hace que las cosas pasen, ¿no? Uno hace que las cosas pasen con esa energía que genera el hecho de hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Que es todo lo contrario a lo que pasa cuando uno hace lo que no le gusta, que lo hace sin gana, lo hace mal. Y cuando uno hace algo que no le gusta, generalmente tiene malos resultados, y como tiene malos resultados, eso te pega en la autoestima y te convierte en una persona insegura, ¿no? Entonces, por eso es muy importante invertir mucho tiempo en conocerse, en conocer su deseo, cómo te gustaría estar en 10 años, cómo te gustaría vivir, etcétera, todo eso. Y entonces yo le presto algo de atención desde hace un tiempo, no mucho, pero prestando algo de atención, y eso realmente a mí me ha cambiado para bien. Espectacular. Mira, me quedo con una parte que esto de definir el éxito, ¿no? Que siempre uno asocia el éxito con la fama, el dinero, el poder. Y vos lo definiste como hacer lo que me gusta. Qué difícil llegar a ese concepto de éxito, ¿no? Y cómo vos mismo, ya yendo a la pregunta, ¿no? Cómo vos mismo te fuiste dando cuenta de lo que te gustaba en base a todo lo que fuiste contando, y cuando empezaste a notar que ese hago lo que me gusta se fue transformando en éxito, ¿no? Ya después nos vamos a adentrar en lo que es la Fundación Federalismo y Libertad, pero cómo fuiste llegando a este paso, ¿no? A este ser exitoso haciendo lo que me gusta. Claro, sí. Bueno, primero lo que a mí me pasaba es que yo lo que hago ahora lo hacía antes, pero era una actividad limitada al tiempo que uno tiene para el hobby. Es como que yo de hobby con mis amigos me dedicaba a tener clubes de lectura, a armar conferencias, a armar charlas, todas las cosas que uno hace con la fundación, eventualmente a viajar a congresos, a reunirse con intelectuales, pensar en temas de políticas públicas, etc. Yo eso lo hacía, pero de hobby. Y pasó indirectamente, yo no veía la hora de dejar de trabajar en las otras actividades que tenía para hacer mi hobby, que no me dejaba dinero. Y en un momento, bueno, lo que fue pasando es que el cuerpo te da señales. Eh, a la mañana no te puedes despertar cuando haces un trabajo que no te gusta. Eh, llegas tarde a todas las reuniones generalmente. Eso un poco me sigue pasando, pero es otro tema. Pasa que incluso te empezás a tener problemas físicos de estrés, ¿no? Porque te empezás a sentir frustrado, porque como esperás el momento del hobby para hacer lo que te gusta, para ser feliz, durante todo el día, durante 8 horas, hacer lo que no te gusta y el cuerpo lo siente. A mí se me manifestó de distintas maneras, digamos, en lo que es la salud, en lo que era mi nivel de inseguridad, etc. Hasta que un domingo, que para mí los domingos eran los días más tristes de todos, porque tenía que todo el trabajo de la semana anterior acumulado y tenía que empezar el lunes con la misma rutina viciosa. Entonces era lo peor que me pasaba. Un domingo decidí finalmente de que yo no iba a poder estar todo el tiempo en ese estado de angustia y que me iba a dedicar a hacer lo que quería. Inmediatamente al día siguiente me levanté con otro ánimo, porque no sabía cómo lo iba a hacer, pero ya estaba claro el rumbo, ¿no? Y cuando vos ya tenés un rumbo y una decisión,
todas las energías se alinean de alguna manera a ese objetivo. Por eso a veces, cuando uno está estancado, tiene que a veces, creo que debiera tomar decisiones un poco drásticas. Me mudo a otro país, termino esta maestría, abro esta sucursal, armo este proyecto, lo que fuere, ¿no? Yo creo. Así que en ese sentido el cuerpo me dio señales de lo que yo hacía, me hacía increíblemente infeliz, y la misma rutina me daba señales de que lo que estaba limitado a mi ámbito de hobby era lo que me hacía feliz. Una vez que te lanzas, que tomaste la decisión de hacer lo que querías hacer siempre, tu sueño, todas tus energías cambian e inmediatamente vas a ver los resultados. Yo, por ejemplo, me empecé a dedicar full time en enero del 2013, me acuerdo, y ya ese primer mes se sentía resultados. Había meses que estaban complicados, pasaba situaciones de estrés, sobre todo el primer año, que claro, no teníamos casi donantes, no teníamos presupuesto, no teníamos oficina, no teníamos staff, no teníamos nada. O sea, empezar de cero era complicado, pero al mismo tiempo todas las energías estaban puestas en crear algo que no había existido antes, que también es toda una sensación muy linda, digamos, que vos creás algo que no existe antes y que quizás siga existiendo cuando vos ya no estés. Eso también es una sensación linda, ¿no? Genial, o sea, muy bueno todo lo que vas contando, José, porque fíjate que quizás el título, ¿no? Como que ya no, nos centraba en lo que íbamos a hablar sobre la fundación. Y esta experiencia de vida que vos vas contando, de cómo uno va conociéndose también y cómo a veces esas energías negativas, podría decirse, lo van llevando al estrés, a la depresión, al pesimismo, y es como un bucle, ¿no? Que genera que las cosas no te salgan y demás. Y buenísimo esto de hay que lanzarse, ¿viste? Hay que dar el primer paso y de ahí las cosas solas se van acomodando. Ahora, un poco como para ir viendo esto de cómo se fue dando este proceso de éxito, ¿no? De hacer lo que me gusta y cómo fue cambiando tu perspectiva. ¿Cómo surge esta idea de generar una fundación, una think tank destinada justamente a la generación de ideas, de contenido, de investigación? ¿Cómo fue en los inicios? Bueno, nosotros en ese momento sentíamos la necesidad, por la situación política de la Argentina, de armar una institución que alimente una narrativa en la opinión pública diferente, ¿no? Una narrativa que rescate los valores de la Constitución Nacional, que habían sido inspiración en parte de la obra de Juan Bautista Alberdi, es decir, la importancia de la libertad, tanto política como económica, los derechos del ser humano, la integración de la Argentina al mundo, la perspectiva de un Estado moderno, la importancia de la educación, ¿no? La importancia del desarrollo individual. Bueno, todo eso nosotros sentíamos que por distintos motivos el relato populista se había apropiado de toda la esfera de lo público y nosotros teníamos que generar de alguna manera una zona de refugio como para que nuevas generaciones conozcan estas ideas, se alimenten con nuevas perspectivas, ¿no? Y bueno, así lo hicimos. Y al principio lo que hacíamos era eventos, charlas, reuniones de grupos de jóvenes, y de ahí a poco podíamos ir generando un espacio de discusión, un laboratorio de ideas dentro de lo que es la Provincia de Tucumán al principio, para pensar el país que se viene, el futuro, los problemas de políticas públicas, etc., ¿no? Yo había trabajado, como te conté, 5 años en Junior Achievement, en donde nosotros lo que hacíamos era fomentar en los jóvenes el espíritu emprendedor, pero éramos muy conscientes que con este marco institucional ningún joven iba a poder emprender, o por lo menos el marco era totalmente reticente, totalmente, ¿cómo sería la palabra? Totalmente hostil al emprendedor.
Entonces, para fomentar más emprendedores, no solo hay que transmitirle el espíritu emprendedor, que son los valores de crecer, de crecimiento personal, etcétera, del emprendimiento, sino también tiene que generarse el marco adecuado para que el espíritu emprendedor florezca. Por algo, Bill Gates nació en Estados Unidos y no nació en Cuba, porque en un lugar tiene un marco que lo incita a emprender, y en el otro no. Entonces, nosotros queríamos aportar elementos al debate político para cambiar el marco institucional de la Argentina, tener marcos jurídicos más amigables, quiere decir que no te lleve un año formalizar una empresa, que puedas contratar libremente a trabajadores, que cada vez que te transfieran no te coman todo tu dinero, ingresos brutos. O sea, todas las cosas que pasan acá en Argentina, que tenés trámites para todo, para habilitaciones, etcétera, una cantidad enorme de impuestos, que no puedes ahorrar en tu moneda local porque se lo come la inflación. Bueno, todas esas cosas son consecuencias de malas políticas públicas que a su vez fueron consecuencias de una crisis de valores en la sociedad, en la dirigencia argentina. Crisis de valores en el sentido crisis de perspectiva ideológica, de perspectiva de cómo funcionan las sociedades exitosas, qué modelos siguen, etc. Entonces, por eso nosotros queríamos trabajar en un debate político, en hacer aportes al debate político sin formar jóvenes en estas ideas que nosotros consideramos que rigen los países exitosos. Entonces, por eso armamos un centro de estudios de políticas públicas que fomenta esos valores. Por un lado lo hace a través de un importante programa de eventos y por otro lado a través de un programa de formación. Pero también lo hace a través de distintas áreas de investigación en donde publicamos libros, es decir, también producimos ideas y hacemos producción de ideas en tanto debate de fondo, cuestiones filosóficas, históricas, pero también analizamos la coyuntura con nuestra área de políticas públicas, ¿no? Tenemos nuestro informe mensual de coyuntura y este año lanzamos el Observatorio de Gasto Público. Así que así se fue estructurando la fundación de a poco, comenzó a sustentarse. Primero armamos un esquema de cómo nos sustentábamos. Bueno, pensamos de que la mejor manera eran los mismos miembros de la fundación podían aportar una donación de 50 pesos mensuales, me acuerdo de ese momento. Después se fueron sumando empresas en los eventos, generando relaciones y contactos para atraer a sponsors y a empresas que vean la importancia de invertir en nuestros centros de estudios. Después fondos internacionales, que hay que gestionarlos con tiempo. El más importante que tenemos es la Fundación Naumann de Alemania, que a su vez esa fundación nos dijo, bueno, tratemos de expandir los programas de la fundación en todo el NOA. Entonces estamos en Santiago del Estero, en Salta, en Jujuy. También otra fundación norteamericana que se llama Atlas Network nos brinda capacitación para mejorar la performance de nuestro staff, en la búsqueda de fondos, en el armado de informes, en la articulación de proyectos. 2 años estuvimos sin oficina hasta que finalmente logramos alquilar una oficina. Mucho tiempo esa oficina estuvo sin equipar hasta que logramos que, gracias a una cooperación de la Oficina Comercial de Taiwán, podamos equipar nuestra oficina. Presentamos un proyecto para que nos ayuden con el equipamiento, aire acondicionados, todos los necesarios para la oficina. También armamos una sala de capacitación, proyector, etcétera, una biblioteca. Y así, bueno, actualmente tenemos 7 personas trabajando en la fundación, más una serie importante de voluntarios, pero son 7 personas las que están permanentes en la fundación, una oficina y programas en 5 provincias argentinas más capital federal. Y la verdad que estamos muy contentos con lo que hemos logrado, sobre todo porque las principales figuras de la política, la economía, los negocios, los principales intelectuales públicos han pasado por programas de la fundación, y eso nos da orgullo,
sentimos que hemos hecho un aporte para el desarrollo del NOA, ¿no? Sin lugar a dudas, José, te iba a preguntar justamente algo que iba por ese lado. Bueno, a aquellos que nos están viendo ahora, José actualmente reside en Tucumán, yo estoy residiendo en Salta, y esto del NOA del norte, que quizás es una zona bastante complicada en cuanto al llegue, ¿no? A la difusión, a este carácter de que quizás en Argentina existe todavía un centralismo, y ahora paso al tema de, hablamos un poco de la libertad, los ideales, esto, ¿no? Basados en Alberdi y demás, y veamos el tema del federalismo. ¿Cómo ves el federalismo hoy vos en Argentina? Bueno, el federalismo tiene un desarrollo histórico en la Argentina. Nosotros somos unión de pequeños estados, ¿no? Hay un trabajo muy bueno de Juan Carlos Giaramonti que se llama Federalismo Estado en la Argentina, que es interesante. Primero fuimos una confederación y luego con la unión en 1860 con Buenos Aires nació lo que conocemos hoy como República Argentina, ¿no? De manera que tenemos una tradición diferente a otros países, que el desarrollo del federalismo estuvo truncado o no desarrollado, como el caso de Bolivia, con la Revolución Federal de fines del siglo XIX, o el caso chileno, que el federalismo nunca caló, o el caso venezolano, que también el federalismo, también tuvieron una guerra federal. Varios países latinoamericanos tuvieron guerras federales, ¿no? Pero generalmente primó el centralismo, salvo en el caso de Argentina y Brasil, ¿no? Ese federalismo con el tiempo, nosotros pertenecemos a la región más antigua del país, ¿no? Que es la provincia de la región del norte, que era la zona más desarrollada, vinculada al Potosí, y con la decadencia de Potosí fue un proceso de decadencia de toda esta región que comenzó a desarrollarse más la zona litoral, la zona del puerto. En el espíritu de la Constitución Nacional está el espíritu federal, en tanto que el Estado federal solamente tiene las competencias que las provincias le delegan explícitamente, pero con el tiempo eso se ha ido perdiendo, ¿no? Y una de las ideas sobre todo a partir de un proceso de los años 30 del siglo XX, ¿no? Donde el Estado federal fue acumulando más competencia, más poder, más recursos. Y eso no se ha logrado resolver con la Constitución del 94 y estamos en esta situación, ¿no? En donde los gobernadores dependen en gran medida del apoyo del presidente, del Ejecutivo Nacional, para sustentar sus economías. De esa manera las provincias tienen poco incentivo para gestionar bien, porque no pueden competir entre ellas para atraer inversiones, dado que no tienen prácticamente competencias en materia tributaria. Así que nosotros proponemos una reforma federal más radical, ¿no? Que le dé más poder a las provincias y menos poder al Estado federal. Creo que esa es la única manera de desarrollar el interior del país, porque si vos te fijas, ¿qué incentivo tiene una empresa que viene del exterior para invertir en Salta y no en Buenos Aires? Cuando está a 1.600 kilómetros del puerto, y sin embargo en Salta tiene las mismas leyes laborales que en Buenos Aires, que está al lado del puerto y al lado de grandes mercados. En un gran mercado tiene la misma presión tributaria, o sea, Salta debería poder ofrecer algún tipo de ventaja comparativa que tiene que venir por el tema de la legislación laboral, que tiene que venir por el tema de la legislación tributaria, y no tiene competencia, no tiene las herramientas para hacerlo. Entonces, un país tan grande como Argentina, para desarrollarse necesita el federalismo, o sea, y parte del problema de la pobreza en provincias como Salta, Jujuy, Tucumán, es la falta de federalismo de nuestra perspectiva. Pero bueno, creo que la clave para empezar un cambio es instalando una idea, una narrativa en la opinión pública, y a la idea
ya le llegará el momento político, ¿no? Quizás tome años, tome décadas, pero por lo menos el primer paso, junto a otras organizaciones e intelectuales públicos, lo queremos dar, instalando la idea de que sin federalismo no va a haber desarrollo real del interior, ¿no? No va a haber una auténtica democratización tampoco. Por ejemplo, porque si hay un centralismo tan grande en Buenos Aires, un vecino de Salta no tiene poder de llegar al presidente. En cambio, si él podría reclamarle al intendente, el intendente con poder sería distinto. Si podría reclamarle al gobernador, un gobernador con poder sería distinto. Lo tiene más cerca. O sea, la descentralización en ese sentido también es clave para la mayor democratización. Genial, genial. Coincido bastante, digamos, acá en el NOA se ve esas carencias, ¿no? Sin lugar a dudas. Y también un poquito ya para ir viendo esto de la think tank, cómo van haciendo, cómo es el labor de estos centros de pensamiento, podría decirse, más allá de acá en el NOA, cómo se van desarrollando acá en Argentina. Vos notás que cada vez tienen más preponderancia. Sin lugar a dudas es importante la libertad y la multiplicidad de ideas, ¿no? Así que bueno, va un poco por ese lado, ¿no? ¿Cómo es esa articulación también con el sector privado y público dentro de la think tank? Bueno, los think tanks, primero lo que uno tiene que decir que hay think tanks de todas las orientaciones ideológicas, ¿no? E incluso hay algunos centros de estudios que no se definen ideológicamente, ¿no? Que trabajan más temas que podemos decir de mediciones, de políticas públicas, pero no con una perspectiva de ideas de fondo. Entonces vos tenés think tanks de derecha, de izquierda, conservadores, liberales, socialdemócratas y no ideológicos, o sea, tenés de todo, ¿no? Los think tanks trabajan, depende el enfoque particular de cada institución, pero generalmente trabajan en un nivel de actores que se refieren a políticos, que son los tomadores de decisiones de políticas públicas, intelectuales públicos que influyen en el clima de ideas, es decir, una persona que sale en los medios y que es influyente, académicos que son los que producen las ideas, en las universidades, en las academias. Y en ese nivel, un tanto híbrido, trabajan los centros de estudios en todo ese ambiente, se mueven, la prensa también. Nosotros trabajamos desde luego en todos esos niveles, trabajamos de manera directa con políticos, también les acercamos propuestas, los invitamos a los eventos, articulamos reuniones de dirigentes de distinto color político, porque vemos que esa es la manera de mejorar la convivencia democrática. Los reunimos con speakers de primer nivel que logramos traer al norte, o con embajadores para que cuenten la experiencia, o diputados que vienen del exterior, o con organizaciones internacionales para que de alguna manera brinden o le permitan ampliar la visión del mundo a los dirigentes políticos, ¿no? Eso por un lado. Después trabajamos también con intelectuales públicos, obviamente, trabajamos con consultores, a veces los contratamos para conferencias, para reuniones de trabajo. Trabajamos con periodistas, tenemos un foro que se llama Nuevos Desafíos del Periodismo, que tiene el aval de ADEPA, que es la asociación de prensa más importante del país. Ya van por la quinta edición ese foro y participaron desde periodistas como Claudio Escribano de La Nación, gente de Infobae, La Nata, Laura Di Marco, hemos tenido un montón de speakers importantes en ese foro, Norma Morandini. Y después también trabajamos, y para nosotros es muy importante, en dos temas. Por un lado, las sociedades en el norte argentino tienen un nivel de calidad institucional más baja que en la media, ¿no? Proliferan los caudillismos, el clientelismo político. Entonces, para nosotros es muy importante generar espacios de difusión y de diálogo en la sociedad civil que sirva de contrapeso a un Estado que es muy poderoso. Entonces hacemos charlas en universidades en Santiago del Estero,
armamos conferencias abiertas a la sociedad civil en Jujuy, en Salta, porque eso nos parece muy importante, incentivar la participación ciudadana. Y por otro lado, tratamos de formar a una nueva camada de dirigentes. En el caso, por ejemplo, de la provincia de Salta, la dirigencia de Salta era una dirigencia de élite. De hecho, tuvieron al menos tres presidentes que yo me acuerde, ¿no? José Evaristo Uriburu, ¿no? Que era vicepresidente de Luis Sáenz Peña, salteño. Victorino de la Plaza, que fue vicepresidente de Roque Sáenz Peña, porque murió Roque, asumió, él nació en San José de Cachi. Bueno, y también un militar como Félix Uriburu, pero que fue el primer presidente de facto. Pero también tuvieron a un personaje muy destacado de la Corte Suprema, Fait, que creo que es también salteño. O sea, hay personajes muy destacados en Salta. Salta tenía una dirigencia muy rica, tenía un sistema institucional de alternancia política a fines del siglo XIX, en el siglo XX. Lo ha ido perdiendo con el tiempo, en la segunda mitad del siglo XX, con los episodios de Romero, Urtubey. Pero yo creo que puede recuperar toda esa tradición, ¿no? Y es una provincia muy importante, la única provincia que limita con 3 países. Entonces nosotros lo que queremos es, por ejemplo, en el caso de Salta, es hacer un aporte a que una nueva camada de jóvenes recreen todo lo que alguna vez Salta fue, lo importante que fue, y recuperen esa tradición, ¿no? Y traten de cambiar la provincia para bien. Entonces, ese es un aporte que nosotros tratamos de hacer. Programas de formación. Y el programa de formación más importante se llama Voces Emergentes, que va por la 3ª edición, y tiene el patrocinio de la Fundación Friedrich Naumann. Así que, bueno, en todos esos niveles trabajamos con la Fundación. Espectacular, la verdad que muy interesante todo el trabajo que viene haciendo la Fundación. Y a ver, parece mucho, pero es poco tiempo, digamos, son 8 años desde su creación, pero creo yo que ha crecido exponencialmente, ¿no? Y ha tenido cada vez más valor dentro del norte, y bueno, justamente surge en una zona que tiene esa falencia, ha sido muy importante, pero ha perdido esa importancia justamente que tenía en su entonces, ya sea desde lo político, lo económico, lo social inclusive, ¿no? Contando todo el norte. José, un poco ya para ir volviendo, digamos, a tu experiencia personal, que me pareció muy enriquecedora, te leo un par de comentarios que recibí en Facebook, digamos, en el vivo. Estaba muy interesante lo que planteabas, esto del crecimiento, de las ideas. Bueno, hay que ser valiente y tomar la decisión, el reconocimiento a vos sin lugar a duda para dar el primer paso. Y bueno, ¿cuáles son tus proyectos, digamos? Vamos un poco a lo personal, que seguro también va de la mano con la fundación, ¿no? ¿Cuáles son esos proyectos que tenés en el corto, en este contexto, ¿no? de pandemia? ¿Qué es lo que están haciendo desde la fundación en esta época de cuarentena? Y cómo la pensás a la fundación de acá a 5 años, ¿no? Poniendo un límite, un plazo. Bueno, nosotros, como a todos, esto nos tomó de sorpresa. Nosotros teníamos un plan de trabajo anual articulado a comienzo de año, un presupuesto, trabajábamos sobre supuestos, pero esto salió totalmente fuera del esquema. Por suerte, hace tiempo trabajamos con un coach que un poco, en principio lo contratamos a ese coach para mejorar la comunicación dentro del staff, ¿no? Que es el gran problema que tienen las organizaciones, la comunicación, ¿no? Entonces, pero también empezamos a trabajar con él cuestiones más a largo plazo y también resolver algunas cuestiones, algunos temas de crisis que suceden siempre en las organizaciones, ¿no? Ya sea con un recurso humano, son generalmente las crisis más graves, pero pueden ser crisis financieras, económicas, o como esta, ¿no? Que es común a todos, ¿no? Bueno, simplemente al principio estaba como muy, te diría hasta muy triste por todo lo que estaba pasando, muy bajoneado, se diría, no sé. E incluso el primer muerto por coronavirus en Tucumán era una persona vinculada a la fundación.
de manera tal que nos afectó mucho todo eso al comienzo y nos costó acomodarnos. Sobre todo porque nosotros hacemos básicamente eventos presenciales, vivimos de los eventos están prohibidos, no se puede hacer actividades de formación presenciales y también la fundación se financia de las empresas locales, que tenemos 50 empresas asociadas a la fundación. Si las empresas están fundidas, nosotros no vamos a poder sustentarnos, no van a poder pagar la cuota social, no van a poder apoyar los proyectos, etc. Así que al principio mal, pero bueno, de a poco fuimos transitando el camino. Al principio hacerlo lógico, migrar todos los programas a plataforma online, que fue todo un desafío. Mejorar los temas de comunicación, nuestra página web, potenciar nuestras redes sociales. Obviamente te abre una oportunidad de que las restricciones logísticas que tenés, los costos logísticos que tenés, te los reducen a cero. ¿Por qué? Porque nosotros hacíamos eventos en Salta y era pasaje aéreo a Salta, alquilar el salón del Sheraton, del Alejandro I, o hablar con la universidad, y todas las cosas que uno hacía. Y ahora simplemente eso no existe porque no se puede hacer, pero sí se puede hacer la conferencia online, que la escuchan todos al mismo tiempo. No es lo mismo, pero bueno. Entonces la oportunidad que se te abre es que tu proyecto de expansión, porque nosotros siempre tuvimos la idea de expandir la fundación a nivel del interior del país, pero también en otros países en América Latina. De hecho, fuimos 4 años a armar la fundación en Honduras. Fracasamos estrepitosamente, pero bueno. Pero pensamos que quizás podía ser una posibilidad de expansión para la organización, este nuevo esquema en donde los costos logísticos se te reducen a cero para el tipo de actividad que nosotros tenemos, ¿no? Al mismo tiempo, en el medio, tratar de siempre estar cercanos a los socios de la fundación. En el caso de una empresa, sería estar cerca de sus clientes, sería estar cerca de acompañarlos. Nosotros tratamos no tenemos clientes, tenemos socios que donan a la fundación. Bueno, acompañarlos, armar actividades que a ellos les pueda servir, o temas de interés. La fundación está hecha básicamente para que nosotros combatamos el autoritarismo, defendamos la actividad productiva, y todo eso lo tenemos que hacer hoy más que nunca, y el contexto así lo reclama y los socios lo agradecen. Entonces, logramos transitar finalmente este camino, y nosotros a 5 años queremos una fundación con el doble de la cantidad de socios, lógicamente, el doble de la cantidad de staff, y nosotros tenemos un proyecto de que la fundación pueda crecer en algunos países en América Latina, como ya lo hemos hecho en Venezuela, que tenemos presencia, tenemos actividades hace 2 años ahí, un convenio con la Universidad Central de Venezuela, tenemos un convenio con la Fundación Uslar Prietri, yo particularmente voy todos los años, y entonces nos gustaría que ese proceso lo podamos, no es nuestro sueño que la fundación pueda crecer en América Latina. Eso así lo vemos en 5 años. Teníamos después una cantidad de programas y proyectos pendientes. El sueño más grande de este año era el Festival Tomás Eloy Martínez. Se cumplían 10 años de la muerte del escritor tucumano Tomás Eloy Martínez, que es el escritor tucumano más reconocido en los últimos 70 años, no sé. Y habíamos armado un festival en donde estaba confirmada la presencia de Martín Caparrós, de Juan Villoro de México, iba a venir el hijo de García Márquez, iba a venir el premio Cervantes Sergio Ramírez, y bueno, nos tuvimos que suspender. O sea, todo eso tuvimos que suspender. Pero bueno, pensamos que lo podemos hacer más adelante. Ojalá que no en formato online, ojalá que lo podamos hacer en presencial. Y bueno, algunas cosas bien y otras cosas mal. O sea, la crisis te cierra una serie de puertas, te abre otras. Yo creo que no muchas, porque las consecuencias económicas son muy malas, pero las pocas que te abren hay que tratar de aprovecharlas. Y en mi aspecto personal, yo creo que la cuarentena te sirve mucho para conocerte
conocerse a sí mismo y tratar de autoejercitar un método, ¿no? De pensar, como estás todo el día en tu casa y podés analizarte, pensar en qué momento del día sos más productivo que en otros, qué día de la semana te gusta hacer un hobby, etcétera, etcétera. Yo aproveché para avanzar en mi tesis de maestría, que la tengo súper mega relegada, y pude avanzar bastante, ¿no? Quizás sin la cuarentena no hubiese avanzado lo que avancé. Entonces, si hay algo positivo sería la cuarentena, ¿no? Eh, digamos, el positivo fue lo de la tesis, digamos, si hay algo positivo de la cuarentena fue lo de la tesis, pero y bueno, en eso lo aproveché y bueno, mi proyecto el año que viene es publicar la tesis a fines del año que viene. Es un trabajo que vengo investigando hace tiempo y así que espero poder articular un buen trabajo que sea publicable y que alguien lo lea, digamos. Bueno, ya es mucho pedir, ¿no? Eso, Bueno, me parece fantástico, digamos, esto de los proyectos personales, y bueno, ya para ir cerrando un poco y para ir despidiéndote también, cerrando este sexto capítulo, ¿no? De nuestro ciclo, ¿no? De Open Living por parte de Atkin y Cathartic, y contar con tu presencia ha sido un gran placer, un gran honor, espero que la charla haya sido súper distendida. Y me gustaría ya como cierre que me dejes alguna conclusión en base a lo que estuvimos hablando, algún mensaje yo creo que más dirigido a la juventud, ¿no? Pongámosle hasta los 40 años, si queremos así, si sigamos considerando sí, jóvenes, claro, sí. obvio. Yo Así tengo que, 34 ya. claro, ¿no? Sí. Si tiramos hasta los 50 no hay problema. Y bueno, dejarte, digamos, este espacio para ir cerrando este vivo, agradecer a los que nos estuvieron viendo a través de Facebook y dejarte, ¿no? Este espacio para cerrar con una conclusión. Y otra cosa, Bueno, perdón José, y dónde podemos encontrar a la fundación, ¿no? ¿Cómo la mm. podemos hallar? Bueno, con respecto a la fundación es fácil, en Federalismo y Libertad, pueden poner en Google, sale la web, las redes sociales son Federalismo y Libertad, tanto en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, tenemos un canal de YouTube con miles de seguidores y una cantidad enorme de videos, todas nuestras conferencias están cargadas ahí y son speakers de primer nivel, así que los invitamos a visitar nuestro canal de YouTube. Tenemos actividades casi todas las semanas, terminamos hoy la de Taiwán, el jueves tenemos otra actividad y así todas las semanas. Así que se pueden sumar, estamos ávidos de sumar capacidades con más jóvenes, que más jóvenes se interesen en lo que hacemos y tratar de hacer aportes para el cambio del país. Y con respecto a un mensaje para los jóvenes, yo que ya no lo soy tanto, yo sé que hay tipos de personalidades que son algunas más conservadoras y otras más audaces, algunas más de perfil administrativo, otros más de perfil artístico o comercial, que puede ser más o menos distintos tipos de personalidades, ¿no? A algunos no les gusta tanto el riesgo, no se sienten bien con el riesgo y a veces necesitan estabilidad. Bueno, pero yo creo que cualquiera sea el tipo de personalidad, es muy importante invertir tiempo en conocerse, en pensar en lo que a uno le gusta, en pensar cuál sería o proyectar cuál sería la situación ideal en la que uno le gustaría vivir, ¿no? En pensar si en ese esquema está la familia, los amigos, o formar una familia, o estudiar, en pensar si están contentos con lo que hacen. O sea, todo ese proceso lleva tiempo, pero es increíblemente útil, ¿no? Es muy importante y es muy crucial, y eso marca la diferencia entre una vida, yo creo, saludable, independientemente de los resultados. Después vos podés ser una persona económicamente modesta, ¿no? Yo prefiero a vivir bien. Vivir bien es vivir como en paz con uno mismo, conectado, haciendo lo que a uno le gusta, siguiendo un objetivo, etc.
Y nada, eso, yo sin mensaje creo que si yo pudiera volver el tiempo atrás, desde el comienzo trabajaría más eso, tratar de conocerse, conectarse con uno mismo y proyectarse, ¿no? Buenísimo. Bueno, desde Atkin y Cathartic, agradecerte nuevamente tu presencia en este vivo, agradecerte esta horita donde pudiste compartir, esperamos que te hayas sentido cómodo. Tengo mensajes de agradecimiento de distintos usuarios o personas que estuvieron escuchándote, así que bueno, espero encontrarte próximamente en algún nuevo encuentro que podamos seguir ampliando todo lo que hace la Fundación Federalismo y Libertad. Y a las personas nuevamente reiterarle, Federalismo y Libertad en Google, Instagram, Facebook, en YouTube, la página web inclusive, y son muy interesantes todas las actividades que se hacen desde la Fundación. Entonces ahora me despido de nuestros, de aquellos que nos estuvieron viendo, corto el vivo y gracias José nuevamente, un saludo grande. Gracias Marcelo por el espacio y gracias a los que escucharon. Gracias.